Hola a mis hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo. Vamos hoy a mirar la lección del discipulado. Hoy es miércoles y hoy estaríamos enseñando estas lecciones de discipulado. Y estamos en la lección número 5. El título de la enseñanza que vamos a estar hablando hoy es Establece un fundamento firme. Establece un fundamento firme. La importancia de entender que la palabra de Dios es el fundamento firme en el cual nosotros debemos basar nuestra vida cristiana. Vamos a disponernos a tomar un momentico en oración para luego entonces enseñar la palabra. Señor, yo te doy gracias por cada persona que nos está oyendo, porque esté viendo este video. Gracias, Señor amado, por que el espíritu de revelación y sabiduría viene al corazón de cada uno de nosotros, fluye con poder, Señor amado, en sus vidas. Toma, Señor amado, esta palabra y siémbrala en los corazones, pero que también ellos igualmente sean hacedores, Señor, de la palabra de Dios. Igualmente oro para que los ojos del entendimiento sean alumbrados en las vidas de cada uno de ellos, para que ellos sean inundados con la luz de tu palabra en su entendimiento, para que cada uno, Señor amado, pueda crecer, madurar en la vida espiritual a la que tú nos has llamado. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor amado, a cada persona que nos está viendo a través de este video. Gracias por tu unción, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en medio de nosotros y en los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bueno, entonces nos disponemos a mirar en esta lección. Establece un fundamento firme. Es importante y vamos como a tomar estas escrituras, la vamos a tomar como el centro de lo que vamos a estar hablando en esta enseñanza. Y vamos a ir a Lucas capítulo 6, en el versículo 46. Dice acá, edificar sobre un cimiento sólido. Y la enseñanza es, establece un fundamento firme en tu vida. Entonces dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esa queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece, es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Entonces, en esta lección es importante entender que la palabra es esa roca sólida donde fundamentamos nuestra vida cristiana. Y así sean todas las circunstancias que estén pasando, si nuestra vida, tu vida cristiana, está fundamentada, la base sólida es la palabra, la roca, la palabra de Dios, te aseguro que aunque vengan los momentos difíciles en la vida, vengan las tempestades, vengan las aguas impetuosas y quieran derrumbar tu casa, quieran destruirte, no podrán. ¿Por qué? Porque tu vida cristiana, la base sólida es la palabra de Dios. Entonces, con estas escrituras iniciamos la parte de nuestra enseñanza. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios nos da sabiduría y dirección. Y vamos un momentico a Primera de Pedro, al capítulo 2, versículo 2. Entonces, recuerda, estamos hablando acerca de establecer un fundamento firme. Y el establecer un fundamento firme es con la palabra de Dios. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación.
¿Se acuerdan cuando estuvimos enseñando la primera lección, entender la salvación? Aquí nos damos cuenta, ¿ok?, que crecemos en salvación, pero ¿a través de qué vamos a crecer? ¿A través de qué vamos a ser sólidos? ¿Vamos a ser fuertes? ¿Vamos a estar bien enraizados? A través de la palabra de Dios. Es el único medio. La palabra de Dios es lo que solidifica, es el fundamento sólido para que nosotros podamos andar firmes en todas las vicisitudes o problemáticas que vayamos a tener en la vida. En este versículo del 1 de Pedro 2:2, ¿okay? Entonces vemos aquí que un recién nacido desea la leche materna. Cuando tú tienes un bebé o si has visto un bebé, ¿okay? Ellos lloran. Cuando tienen hambre ellos lloran, pero ¿por qué lloran? Porque ellos desean la leche materna de su mamá, tienen hambre de esa leche materna. De la misma manera nosotros, los nacidos de Dios, debemos anhelar, debemos desear de esa pureza de la palabra de Dios, que es la única que nos va a alimentar. No una leche adulterada, no. Estamos hablando acerca de una leche verdadera. La verdadera leche, la que viene de la misma palabra de Dios. Esa es la que te va a alimentar. Ya que esto es nuestro verdadero alimento. Esta me hace crecer, igual que con un bebé. Cuando un bebé está siendo amamantado por su madre, normalmente los doctores aconsejan que lo más posible de la leche materna, porque es que la leche materna hace que haya cosas en ellos para que ellos tengan un crecimiento normal y muy saludable y fuerte. Igualmente así también con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos de ese alimento. Esa palabra de Dios es el verdadero alimento que necesitamos. Esto es lo que va a hacernos crecer hasta llegar a la madurez, porque el anhelo de cada uno es llegar a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. ¿Pero a través de qué? A través de una alimentación correcta, ¿de qué? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, para ese crecimiento, para llegar a esa madurez, necesitamos de ese alimento sólido de la palabra de Dios, nutridos, fuertes para la vida de fe. Especialmente ahora que estamos bajo el señorío de Jesús, dado por gracia y que se establece sobre la base de su bondad y que ahora experimentamos. ¿Para qué entonces estamos siendo alimentados? Para crecer en salvación, para crecer en la gracia, para crecer en el entendimiento de la justicia, para entender en el crecimiento de mi unidad con Dios, para entender la nueva creación, para entender las cosas. ¿Para qué? Para ser conformados a esa imagen de Jesucristo y llegar a esa madurez que Él espera que nosotros todos lleguemos. ¿Y cómo va a ser eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, así como el bebé obtiene el sustento del pecho de su mamá, de la misma manera un creyente nuevo se alimenta con la leche espiritual de la Biblia, la palabra de Dios. Crecerás conforme te alimentes con frecuencia de la palabra de Dios. Entre más comes, entre más te deleitas en meditar en la palabra, en ser hacedora de la palabra. Recuerda lo que usamos en Lucas del fundamento sólido. Si crees y haces la palabra, ¿ok? Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar también para nuestro crecimiento no es solamente comer y comer y comer, sino también comer, pero también hacer la palabra. Amén. Entonces, así como ese bebé obtiene ese sustento del pecho de su mamá, de la misma manera un creyente nuevo se alimenta con esa palabra espiritual que viene de la palabra de Dios. Entonces, crecerás conforme te alimentes con frecuencia de la palabra de Dios. Entre más palabra, más crecimiento. Entre más intimidad, porque es que la palabra nos habla de intimidad. Entonces, entre más la intimidad con Dios, más va a ser el crecimiento espiritual en nuestra vida. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Necesitamos entender que la palabra,
Toda la palabra, toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo 3:16, y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y útil. Oye, esa palabra que tú lees, esa palabra a la cual tú meditas, es útil. ¿Para qué? Dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces necesitamos entender que cada palabra en la Escritura, cada palabra, cada versículo que tú puedas leer, cada versículo que tú meditas, o temas a los cuales tú quieras dedicarte a estudiar. Oye bien, esta palabra en la Escritura ha sido escrita por el Espíritu Santo, por el aliento de Dios. Esta palabra nos da una verdadera revelación de la justicia. La misma palabra nos habla acerca de una justicia imputada ahora en nosotros por Jesucristo. Nos enseña no solamente a entender que ahora somos justicia de Dios en Cristo, sino que te enseña, esa misma palabra también te va a enseñar ¿a qué? A caminar en justicia. Oye, bien a lo que estoy diciendo, porque es obedecer y hacer. Si tú llamas al Señor, Señor, si Jesucristo es tu Señor, tú no puedes pretender el que oigas la palabra y no la hagas. Si Él es tu Señor, tú vas a oír la palabra, pero también vas a obedecer la palabra. Y continuamos. Entonces, en esta parte de que la palabra escrita, la escritura fue escrita por el Espíritu Santo, inspirada a hombres, para mostrarnos también el camino a la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Entonces tenemos que obedecer esas palabras. No es solamente tener el conocimiento de la palabra, es también ser obedientes a esa palabra. Tú no puedes usar otro medio para llegar a Dios. No puedes usar otros medios. Solamente uno fue designado para ser el camino, la verdad y la vida y llegar al Padre. Y este es Jesucristo, el único. No hay otro medio. Esta misma palabra que es inspirada por Dios es la que nos educa. De ahí la importancia, la importancia de leer, la importancia de estudiar. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Pueden ser por temas, por ejemplo, te dedicas a buscar versículos de fe, lo que dice acerca de la fe, la palabra, o buscas o meditas en versículos en particular de los cuales Dios te quiere ministrar. Eso es algo que entre tú y Dios tú lo decides, o sea, es algo muy individual. Normalmente a mí me gusta estudiar la Biblia en temas, a veces, pero otras veces, muchas veces me siento y la palabra toma un versículo y ese versículo, wow, me está comenzando a ministrar, me comienza a hablar, me comienza a enseñar y comienza a mostrarme cosas en las que yo estoy siendo edificada espiritualmente. Entonces, volviendo aquí, tenemos que entender que esta palabra de Dios nos educa en el entendimiento. Recuerda, la renovación, la transformación de la renovación del entendimiento para comprobar cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Solamente podemos ser transformados en la renovación del entendimiento a través de la palabra de Dios. Y ese versículo lo dice muy claramente, ¿ok? Igualmente, nos da el entendimiento de quiénes somos nosotros en Cristo. La palabra misma nos muestra quiénes somos, nuestra identidad, conformados a qué imagen somos. ¿Estamos conformados a la imagen del pecado o estamos conformados a la imagen de Cristo? Bueno, en el sueño de Dios que estuve hablando acerca de la imagen, conformados a imagen. Nosotros no estamos conformados más a la naturaleza de pecado. Nosotros ahora estamos conformados a la imagen de Cristo. Y esto te lo enseña la palabra de Dios. Otra cosa importante con respecto a entender con la palabra es que nos da la fuerza para tomar la dirección correcta. La palabra de Dios te da la fuerza para
tomar la dirección correcta y andar en el camino de la piedad. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad está dentro de ti. Y la palabra te enseña estas cosas de las cuales tú vienes a ser hacedora de esas cosas. Ella es nuestra brújula, la palabra de Dios es nuestra brújula. Nos muestra la verdad. Expone nuestra rebelión. Cuando somos rebeldes. Oye, también expone nuestra incredulidad. Cuando las veces que hemos venido a ser incrédulos, las veces que no le hemos creído a Dios, pero le hemos creído más a las circunstancias, ¿okay? Él también expone eso en nuestros corazones. Él también nos corrige de estos errores. Nos entrena igualmente, la palabra de Dios igualmente nos entrena para vivir a la manera de Dios. Entonces seremos verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios, oye, nos sirve para todo en nuestra vida. ¿Sabes que siempre hay una respuesta con un versículo a tus problemas? La Biblia está llena de versículos. Cuando estamos en cualquier necesidad, en cualquier apuro, en cualquier problema, a mí me gusta siempre declarar, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tengamos ánimo, porque Él ha vencido al mundo y en Él yo puedo vencer también toda aflicción, ¿okay? Que las circunstancias me están produciendo. Entonces la palabra es poderosa, la palabra es maravillosa, ¿ok? Él quiere que nosotros comprendamos como verdaderos hijos de Dios, porque es que aún la palabra te está enseñando que eres hija de Dios, ya no eres hija del diablo, ya no practicas el pecado, ahora tienes la naturaleza divina, ¿ok? Te lleva igualmente a ser madura, a ser maduro, a perfeccionarte, a ser preparada para cualquier obra a la cual Dios te va a dar para hacer. Entonces conocerás a este Dios grandioso y amoroso que te salvó por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra encarnada, el Logos. La Biblia está llena de la misma vida de Dios y vivificará tu vida conforme la medites en tu corazón. Me gusta meditar la palabra de Dios. No soy mucha como de devocionales, pero sí, en las mañanas sí me siento a meditar en la palabra de Dios. Y hay versículos claves que el Señor muestra en mi corazón en los cuales debo de meditar. Especialmente todos los que hablan acerca de identificarme con Él, mi identidad con Él, estar en Él, soy en Él. Y versículos así por el estilo, los cuales me dan entendimiento acerca de quién soy yo en Cristo Jesús ahora. Entonces es importante que medites la palabra de Dios en tu corazón. Su palabra son espíritu y vida. Eso fue lo que Jesús dijo. Hey, mis palabras son espíritu y vida. Entonces cuando tú las meditas va a ser espíritu y vida, llenando tu mente, la mente del espíritu, llenando tu corazón, pero también, oye, semillas siendo sembradas que van a brotar y van a producir aquello por lo cual esa palabra que tú meditaste va a producir lo que para lo cual fue enviada. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Abramos nuestro entendimiento para que comprendamos la obra de Jesús. Él tuvo que padecer en la cruz, morir, pero también así resucitar. Es tan importante meditar en estas cosas. Yo personalmente soy una persona que me gusta meditar mucho en la muerte, en la crucifixión, pero igualmente ahora en el poder de la resurrección de nuestro Señor. Me gusta verme sentada en los lugares celestiales, como cuando les hablé acerca de la bendición, de la maldición a la bendición. Me gusta meditar, el verme en esa simiente de Él, en esa simiente de bendición. Entonces, creceremos en la gracia, con la palabra del Señor creceremos en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Tú quieres conocer más a Jesús? Tú necesitas meditar y mirarlo a Él en la palabra, mirarlo a Él. Crecerás en el entendimiento de tu salvación y llegarás a ser como nos dice 2 de Timoteo 3:17. 2 de Timoteo 3:17 nos dice que vamos a llegar a ser perfectos y estaremos equipados para toda buena obra. Eso es el efecto que la palabra de Dios tiene en tu vida. Cuando la meditas, cuando la estudias, cuando
eres obediente a la palabra, cuando oyes la palabra y dices, sí, debo de corregir esto que estaba haciendo incorrecto, ahora voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice. Eso todo va con ese crecimiento espiritual. Entonces dice en ese versículo, 2 de Timoteo 3:17, lo voy a leer de la versión PTP, dice, nos da el poder, la palabra nos da el poder mediante su instrucción y corrección. ¿Ok? Nos instruye, pero también nos corrige si hay algún error que corregir. Dándonos la fuerza, dándonos la fuerza para tomar la dirección correcta y llevarte más profundo en el camino de la piedad. ¡Wow! Poderoso. O como dice otra versión, nos prepara para cumplir cualquier tarea que Dios nos da para hacer. Esto es tremendo. Eso es lo que la palabra de Dios hace dentro de ti. Entonces, tú como creyente, cada hijo, cada hija de Dios, como creyentes que somos, tomamos la palabra de Dios para alimentarnos, para nuestro crecimiento espiritual. Y seremos completamente enseñados en la palabra de justicia. Esa palabra nos equipa para ser plenamente exitosos en la nueva creación. Ya no en la creación de la naturaleza, ya no en la naturaleza del pecado, porque esa ya fue crucificada, muerta y sepultada. Ahora Él te va a instruir para vivir en justicia a través de la nueva creación que eres en Cristo Jesús. Eso te lo enseña la palabra de Dios, para cumplir así todo el propósito que Dios tiene para ti. Todo el propósito que Dios tiene para ti, Dios lo quiere cumplir, pero tienes que meditar, tienes que tomar la palabra de Dios como tu fundamento firme, como fundamento sólido en tu vida. Vamos un momentico a Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Entonces, recordemos, estamos viendo el tema de establece un fundamento firme. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Dios nos habla directamente por medio de la Biblia, de la palabra, de las escrituras, ¿ok? Y tenemos que entender que la palabra de Dios sirve para redarguir, para corregir, para consolar, ¿ok? Sirve para esas tres cosas que es muy importante. Y nos da el crecimiento espiritual que nosotros estamos anhelando y deseando igualmente. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es muy lindo entender esto, ¿ok? Entonces, esa palabra de Dios es el mensaje. Es el mensaje que Dios nos habla en Cristo Jesús. Esta palabra encarnada es dándonos ahora, que nos da la vida, es una poderosa influencia de Dios a nuestro corazón. Y lo que hice fue unir varias versiones y voy a dar la versión Clemencia. ¿Ok? Y miren lo que es. Entonces, esa palabra de Dios es poderosa, es viva, es llena de energía. Esa palabra encarnada está llena de poder, influencia en nuestro corazón. Es más cortante, como el escalpelo de un cirujano. Ustedes saben que los cirujanos tienen que cortar con un escalpelo, ¿ok? Bueno, la palabra de Dios es así, con un bisturí. Corta lo más profundo, corta toda podredumbre y es quitada de nosotros. Pero así también, él es igualmente más aguda que una espada de doble filo de un soldado, atravesando hasta lo más profundo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Atraviesa lo más profundo del corazón de la conciencia humana. Penetra hasta el mismo núcleo de nuestro ser, donde el alma y el espíritu, hueso y médula se encuentran. Y la palabra de Dios los divide, los separa. Terminando así, la palabra de Dios termina así con el dominio del reino de los sentidos.
porque Él no quiere, Dios no quiere que nosotros vivamos de nuestros sentidos, Dios quiere que vivamos desde el Espíritu. Entonces la palabra de Dios hace un efecto, como es espíritu y es vida, hace un efecto de manera tal, de manera tal que ya nosotros no vamos a ser dominados por el reino de los sentidos, sino vamos a ser dominados por la palabra, y la palabra es espíritu. Así es, créelo, no vamos a ser dominados por el reino de los sentidos, ya que la palabra es espíritu y vida, que es lo opuesto a los sentidos. El poder de la palabra, el poder de la palabra del Espíritu de Dios neutraliza el efecto que los sentidos ejercen sobre el espíritu humano. Vuelvo y lo repito. El poder de la palabra neutraliza el efecto que los sentidos ejercen sobre el corazón o sobre el espíritu humano. Neutraliza, la palabra de Dios lo neutraliza. De manera tal que sea la palabra de Dios, el poder del Espíritu de la palabra, tomando el control sobre nuestros corazones. En el momento en que nosotros cesamos nuestros propios esfuerzos para justificarnos a nosotros mismos, cediendo a la perfección del mensaje que anuncia el éxito de la cruz, la palabra de Dios es puesta en acción. En el momento que nosotros paramos de llevar a cabo nuestros propios esfuerzos para justificarnos a nosotros mismos, cediendo a la perfección del mensaje que anuncia el éxito de la cruz, la palabra de Dios es puesta en acción. O sea, tú te ves muerto en tu naturaleza de pecado. Su muerte es tu muerte. Pero también estás vivo porque tienes el espíritu de vida dentro de ti. Entonces la resurrección de Él viene a ser también tu resurrección. Lo que Dios nos habló en el Hijo, en la encarnación, irradia su imagen y semejanza en nuestra redimida inocencia. Esta palabra penetra poderosamente, impacta poderosamente nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo humano. Sí, Señor, cuerpo humano. Llega hasta el tuétano de los huesos. Entonces la palabra de Dios penetra, divide el alma y el espíritu, pero también penetra hasta el tuétano de los huesos y aún discierne las intenciones de tu corazón. Así es de poderosa la palabra de Dios, que impacta todo tu ser. No uses solamente tu cabeza para leer el libro de la Biblia. Toma la palabra con un corazón abierto, listo para recibir de Dios, ya que la palabra es espíritu y vida. Léelo con el espíritu y créelo en tu corazón. Escoge una versión de la Biblia que sea fácil de entender. Ahora tenemos muchísimas versiones. Yo me acuerdo que cuando yo recién conocí al Señor, que eso fue en 1994, hace mucho tiempo, pues estaba la versión católica, Dios habla hoy, que con esa fue que yo comencé a leer la Biblia, y luego conocí la Reina Valera, pero de resto, de verdad que poco conocimiento tenía de versiones. Y yo creo que no había tampoco muchas versiones que digamos, pero ahora tenemos un sinfín de versiones, las cuales muchas son muy buenas. Aunque a mí me gustan diferentes versiones y me gusta leer. Es más, cuando yo hago estos estudios, yo pongo por lo menos 3 versiones diferentes para mirar el versículo en diferentes ángulos. Entonces, yo les aconsejaría, escojan una versión de una Biblia que se les sea fácil de entender. Dios no quiere que el estilo del lenguaje te impida a conocerlo. La Nueva Traducción Viviente me gusta mucho, la uso mucho también. Es una Biblia con un lenguaje muy fácil de entender. Entonces, leer la Biblia es mejor que no leerla, no importa qué versión lea. Vuelvo y lo repito. Leer la Biblia es mejor que no leerla, no importa qué versión se lea. Más adelante el Espíritu Santo
va a guiarte con respecto a traducciones, con respecto a otras versiones, pero establecer un fundamento sólido en la palabra de Dios en tu corazón es lo más importante en este momento. Y si eres una persona recién conocedora de la palabra, recién recibiste al Señor, estás enamorada de Él, lee la palabra, medita la palabra. Siempre se aconseja que se lea Juan, el Evangelio de Juan. Normalmente a mí me gusta aconsejar el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es que en el Evangelio de Juan se ve la intimidad, la relación, la comunión que Dios tenía con el Padre, que es la misma a la cual Él también quiere que nosotros entendamos y seamos imitadores de esa relación íntima que Él tuvo con su Padre. Entonces, para mí Juan es muy diciente, me gusta, lo aconsejo muchas veces para que las personas comiencen a leer acerca de ese evangelio. Pero lo más importante es que leas la palabra, medita la palabra, dile al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo se nos fue dado a nosotros para que Él nos guíe a toda verdad, para que Él nos revele las Escrituras, para que Él nos revele a Cristo dentro de nosotros. Las Escrituras nos muestran a Cristo en nosotros. Las Escrituras nos muestran el poder que está dentro de nosotros. Entonces es importante meditar las Escrituras. Otra cosa importante con respecto a la palabra de Dios, debe tomar la palabra de Dios como tu máxima autoridad. Toda la palabra de Dios. No podemos tomar partes sí y otras partes no. Porque esta no me gusta, entonces, o porque esta esto. No. La palabra, toda la palabra tiene que ser tu máxima autoridad en tu vida. Especialmente lo que está escrito en las epístolas del Nuevo Testamento. Ya que el Nuevo Testamento fue escrito para nosotros, los creyentes, los cristianos, los que vinimos en el nuevo pacto. Entonces, un entendimiento básico de la Biblia es muy útil. Empieza por estudiarla, ya que esto va a revolucionar tu vida. Algunas cosas Dios nos las enseña, otras Dios usa a personas para enseñártelas. A veces yo me he dado cuenta, yo imparto lo que Dios me ha enseñado a mí, yo lo imparto sobre la persona, pero la persona lo toma y luego, es enseñado por el Espíritu lo que yo le he enseñado a esa persona. Entonces, es importante entender estas cosas. Hay muchas cosas que podemos aprender rápido, otras se van a llevar un tiempo. A veces porque no le dedicamos el tiempo correcto a la palabra. Otras veces porque no tenemos mucha intimidad con Dios. Por diferentes razones. Pero ¿sabes qué? Aprovechemos esta cuarentena, no desperdiciemos nuestro tiempo. Yo sé que muchos han aprovechado el tiempo en la cuarentena. Otros tristemente pues se han dedicado mucho a ver televisión, a ver telenovelas. Y bueno, pero no le estoy hablando a aquellos de los cuales han desperdiciado su tiempo. Estoy hablándole a las personas que han tomado de su tiempo, lo han valorado y han buscado más y más de Dios. En sus tiempos íntimos con el Señor o a través de la misma palabra. Entonces, nunca podrás agotar las profundidades de la palabra de Dios. Entre más profundo, más profundidad vas a ver. Entre más profundo, más profundidad vas a ver en la palabra de Dios. Todo lo que pudieras necesitar para la vida y la santidad, la encuentras en la palabra de Dios. Sí, todo lo que necesitas. Todo lo que le pertenece a la vida, a la piedad, están dentro de ti. Ahora la palabra te revela lo que tienes dentro de ti, del Espíritu Santo de Dios, de tu nueva creación. Él te lo revela. ¿Y tú qué haces? Solamente caminas en aquello de lo cual tienes revelado en tu corazón. Amén, aleluya, gloria a Dios. La mayoría de los cristianos ven la Biblia como una unidad, como si todo dijera lo mismo. Por eso es importante entender y ser enseñados en la diferencia que hay entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Oye bien, el Antiguo es la sombra de lo verdadero. Es la sombra de lo verdadero en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se profetiza con respecto a Jesucristo. En el Nuevo ya vemos a Jesucristo.
la persona, la palabra encarnada. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios trataba a las personas de una manera diferente que en el Nuevo Pacto, ¿ok? Que en el Nuevo Pacto. Si entendemos esto, ¿por qué el mismo Dios muestra tanta ira y tanto juicio en el Antiguo Testamento y ahora vemos tanta gracia y misericordia en el Nuevo Testamento? Podremos llegar a comprender entonces mucho mayormente la gracia, la gracia por la cual hemos sido salvos por medio de la fe. ¿No se dan cuenta cómo fue que todo cambió entre Dios y el hombre? Una vez que Jesucristo vino a la tierra, todo cambió. Como la vida no va a ser igual después de esta pandemia, no va a ser igual, ¿ok? Y entre comillas, no va a ser igual porque van a haber muchas cosas que van a cambiar. Pero, muchas veces no nos damos cuenta de que también la historia se partió en dos. La historia se partió en dos cuando Jesucristo vino. Antiguo Testamento, diferente trato de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, Nuevo Testamento, Jesucristo, y hay un trato diferente. Es más, les he enseñado en otras enseñanzas que he hecho que en la gracia es más demandante que lo mismo que vivir en el Antiguo Testamento por la obediencia a la ley. Creo verdaderamente que la gracia demanda más. Bien, tú y yo estamos viviendo ahora en el Nuevo Pacto. Es el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Y ahora está basado no en las obras de la ley. Ya no vivimos por las obras de la ley, ya no somos justificados por las obras de la ley, sino en la fe que obra por amor, para ser justificados y recibir los beneficios del paquete que viene por la salvación. La guía que proporcionan los creyentes maduros puede ahorrarte tiempo y errores dolorosos, pero siempre compárala por ti mismo con la palabra de Dios. Ten cuidado y recibe solamente lo que es verdad, porque hay gentes que pueden encaminarte en una dirección incorrecta. Deja lo que no está de acuerdo con la palabra y retén lo que está de acuerdo con la palabra. La palabra de Dios debe ser la máxima autoridad, la máxima autoridad en tu vida. Jesús dijo que había que creerla, oírla, creerla y hacerla. Si Él es el Señor de tu vida, tú vas a hacer lo que Él está diciéndote. Si Él te dice que debes de perdonar, ¿qué debes hacer tú? Si dices que el Señor es tu Señor, que Jesús es tu Señor, ¿qué debes de hacer? Y Él te está diciendo ahora, tienes que perdonar a esa persona. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a obedecer o le vas a desobedecer? Porque es que el que es hacedor es en el que tiene el fundamento sólido la palabra. La palabra de Dios debe ser la máxima autoridad en la vida. La palabra de Dios es poderosa. No es simplemente un libro que fue escrito por diferentes hombres acerca de Dios. En realidad, Dios es el autor de la palabra de Dios. Dios es el autor de la palabra de Dios, pero Él te la comunica por medio del hombre y la inspiró a los hombres para que la escribieran, pero es palabra de Dios. Todos los libros en la Biblia fueron inspirados sobrenaturalmente y han sido protegidos y preservados sin horror. Y han sido protegidos y preservados sin errores. Y cuando digo sin errores es porque Jesús sigue siendo el centro de toda la palabra de Dios. Sí han habido en las versiones, se han encontrado muchos errores, etcétera, etcétera. Pero saben que la sustancia de la palabra no se ha perdido ni nunca se perderá. Y la sustancia de la palabra es la palabra encarnada. Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tu tarea es interpretar y creer en la palabra de Dios así como fue escrita. Vamos un momentico a 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice, debido a esa experiencia,
ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Esto es, los mensajes que se proclamaron en el Antiguo Testamento los profetas. Y luego dice, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de cada uno de nosotros. Hermoso, hermoso. ¿Está Cristo brillando en tu corazón? Yo confío que sí. Si no, haz de Cristo, oye, tu Salvador y tu Señor, para que así brille igualmente en tu corazón. Continuamos en el versículo 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. O sea, no es algo natural, no es de una comprensión natural, no es del hombre natural, sino algo sobrenatural. Y luego dice en el versículo 21, ni por iniciativa humana. Ellos no escribieron porque escribieron, por favor. Ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Lo hicieron de una manera sobrenatural. Por iniciativa propia no fue. Fue por iniciativa de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Si lo haces, Dios mismo estará en comunión contigo y esto es maravilloso. Vamos a Juan 14, versículo 21, para ya cerrar. Estos versículos son muy hermosos, quise compartirlos. El que tiene mis mandamientos, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, oye, y los guarda, la palabra, ¿ok? La palabra de Jesús, los mandamientos que nos ha dado y los guardamos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego en el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos cara a cara con él y haremos nuestra morada individualmente en él. ¿Amas tú la palabra? No solamente la palabra, el logos, lo escrito. ¿Amas tú la palabra encarnada, a Jesús? Dice allí que si la amamos, ¿ok? Y si la guardamos, nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y ahora igualmente nuestro Padre, dice que Él nos amará y que vendremos cara a cara con Él. ¡Wow! Lo vamos a ver cara a cara. ¿Quién va a ver a Dios? Los del limpio corazón. ¿Y quién es el que es el agente para limpiar el corazón, para purificarlo? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos cara a cara con Él y haremos nuestra morada individualmente en Él. ¿Pero a quiénes? A los que guardan la palabra, a los que aman y guardan la palabra, a los que aman y guardan la palabra. Dios ahora ha hecho un domicilio. ¿En dónde? En tu vida humana. Él vive allí. Si tú permites tomar la palabra, amar la palabra y guardarla, entonces cara a cara con Dios estarás. Y Él hará un domicilio, una habitación en tu corazón. El regalo de la palabra encarnada mora en ti. El regalo de la palabra mora en ti. El regalo de la palabra encarnada, Jesús, mora dentro de ti. Y Jesús vive en ti. Jesús es el que llena tu corazón. Jesús hizo todo lo que veía del Padre hacer. Y Él quiere llenar tu corazón para que tú puedas ser imitadora de la palabra encarnada en todo. Y esa palabra encarnada se manifestará en ti y a través de ti. Esta palabra encarnada es la fuente de vida en ti que fluye para vida eterna. Padre Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Pido una revelación profunda, Señor amado, de lo que es la palabra logos, pero también la palabra encarnada en el corazón de cada persona, Señor. Tú nos pides, Señor amado, que seamos, Señor, imitadores de ti.
que seamos igualmente, que guardemos, que amemos la palabra, que seamos hacedores de la palabra. Enséñanos más y más a tener entendimiento con respecto a guardar tu palabra y ser hacedores de tu palabra. Haznos, Señor amado, hijos verdaderos que te imiten a ti en todo, Señor amado. Gracias por el poder de la resurrección que está dentro de nosotros, Señor. Gracias por esta vida de Dios que ahora habita en nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, la palabra encarnada. Gracias, Señor amado. Te bendecimos y te alabamos. Señor, oro por cada persona que está viendo este video. Oro, Señor amado, para que ellos entiendan, Señor amado, que nuestra vida tiene que estar fundamentada en la roca sólida, en la palabra de Dios. Que aunque vengan las circunstancias que vengan, como ha sucedido con esta pandemia, con esta pandemia, Señor amado, que ha sucedido con todas estas cosas, Señor amado. Señor, lo que hemos estado sólidos en tu palabra, Padre, hemos estado firmes y no hemos dejado que ni la tempestad ni las aguas impetuosas lleguen, Señor amado, a derrumbar nada de lo que hay en nosotros, porque nosotros hemos creído en ti. Oro para que las personas, Señor amado, que se sienten de pronto derrumbadas, que se sienten sin esperanza, que se sienten, Señor amado, perdidas, Señor amado, puedan, Padre, a través de este video, puedan, Señor amado, sentir, Señor, la esperanza que en la palabra de Dios nos da, Señor amado, que en Jesucristo podemos y somos más que vencedores, Señor amado, que tu palabra sí nos da aliento, que tu palabra sí nos da vida, que tu palabra es esa roca sólida donde nosotros hemos edificado nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, Señor amado, oro por toda persona, Señor, que esté en este momento, pasando un momento difícil en sus vidas, Señor, para que tú seas ahora mismo dándoles poder, dándoles fuerza, dándole ánimo en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos a cada persona. Bueno, hermanos, entonces hicimos ya esta lección y bueno, nos estaremos viendo para otro próximo video. Dios les bendiga grandemente.